Gloria a Dios por un día más de su misericordia. Y como está escrito, este es el día que Dios creó para que nos gocemos, nos alegremos en él. Y yo podría agregarle para que pudiéramos vivir en dependencia de él, disfrutando de su gracia, de su favor, de su intervención a favor nuestro. Bienvenidos todos a nuestra transmisión de día martes. Hoy es martes 17 de noviembre y probablemente no todos sepan que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, ha proclamado, ha decretado Día Nacional de Oración. Y esta es una hora en que probablemente miles de cristianos en todo el país están unidos, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamando a Dios por protección, clamando a Dios por su intervención a favor nuestro. Y es que por decreto ejecutivo del presidente de la nación, reconociendo los peligros que enfrentamos y particularmente el del huracán Iota que se acerca a nuestro país y también el peligro que enfrentamos de el incremento de los casos de contagios con el COVID-19 y tomando en cuenta la incapacidad de poder manejar estos peligros y que como iglesia no tenemos la posibilidad de congregarnos como quisiéramos, por decreto ejecutivo emitido esta mañana, se convoca o se establece o se exhorta a los salvadoreños, como así lo dice el comunicado, que deseen hacerlo, a unirse en oración desde la intimidad de sus hogares a las 19 horas, es decir, a las 7 de la noche del martes 17 de noviembre. Es un decreto que fue realizado este día y pues está vigente y creo que es una realidad precisamente en este momento. Resulta para mí interesante el abordar bajo este evento el tema de la meditación y que también podamos llevarlo a la práctica, este aspecto de poder orar, pero orar enfocadamente, orar con entendimiento. Y quiero comenzar haciendo referencia a la realidad espiritual escrita en Proverbios 21:1, donde la palabra de Dios dice: como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Ya sea que el señor presidente estuviera tomando este tipo de decisiones con propósitos políticos o porque realmente tiene algún tipo de convicción en su corazón en cuanto a depender de Dios, lo cierto es que el que como país tengamos este privilegio de poder recibir un decreto que impulsa no solamente a nosotros como creyentes, pues lo hacemos continuamente, sino en un sentido general, a toda la población, a buscar a Dios, a concentrar las oraciones, por así decirlo, o como se escribió en el decreto, pidiendo oración a Dios para que seamos protegidos de los fenómenos meteorológicos y orar también para que se detenga el incremento de los casos del COVID-19. Cualquiera que sean las motivaciones o las razones, en lo particular podemos estar seguros, Dios es el que quita reyes, es el que pone reyes y Él inclina el corazón de los reyes a lo que Él quiere. Y en nuestra nación pues tenemos este privilegio, esta bendición de que nuestro presidente pueda no solamente promover la búsqueda del rostro de Dios en oración, sino que al mismo tiempo establecer un precedente sumamente importante. Y es que lo encontramos en la Biblia. El pueblo de Dios, por medio de los reyes, cuando se encontraban en situaciones que no podían manejar, situaciones de peligro al ir a la guerra, circunstancias donde habían eventos naturales o cuestiones que estaban fuera de su control, o juicios de Dios, plagas, se volvían a Dios para que Dios obrara en sus vidas. Así que lo único que yo podría reorientar de lo que el decreto establece sería el límite de la oración y lo vamos a hacer a lo largo de nuestra meditación de la palabra. Pero vamos a hacer esto de una manera práctica.
Así que antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que continúe guardando nuestras vidas y estableciendo ese principio del límite. Yo no soy partidario de que podamos orar, de que se detenga los contagios en todo el mundo, pero sí podemos orar que Dios nos guarde, que guarde a nuestros familiares, nuestros hijos, porque podemos cubrirlos con nuestra oración. No podemos orar de una manera tan generalizada como algunas personas, quizá de una manera un tanto religiosa, quizá un tanto ignorantes de las verdades espirituales, lo hacen, como por ejemplo cuando se dice que Dios tenga misericordia. No, Dios es el Padre de misericordia y Él renueva sus misericordias cada mañana y Él se deleita en hacer misericordia. Así que es inválido, es inaplicable ese principio o esa petición de que Dios tenga misericordia. O pedirle a Dios, Señor, ten misericordia, porque Él se deleita en hacer misericordia. Así que tenemos que, fundamentados en la palabra, reorientar nuestra oración. Pero invito a todos aquellos que ya están conectados, pendientes de la transmisión, en esta hora en la que miles de creyentes en todo el país están unidos, a que también nosotros podamos orar, pero hagámoslo con entendimiento, orando por nuestras familias, orando por nuestra vida, orando por los que conocemos, orando, como dijo el Señor Jesucristo, cuando pidan algo, crean que lo reciben y lo tendrán. Entonces vamos a orar con entendimiento y sabiendo que vamos a orar de acuerdo al límite, por así decirlo, de nuestra fe, no de una manera religiosa o de una manera utópica o elevada solamente por orar. Así que vamos a clamar a Dios y vamos a agradecerle por su ayuda hasta el día de hoy. Póngase de acuerdo conmigo y clamamos y nos ponemos de acuerdo, no porque el presidente lo ha dicho, sino porque nosotros como pueblo de Dios dependemos de Dios y hasta el día de hoy Él nos ha sostenido y lo continuará haciendo y nosotros continuaremos dependiendo de Él cada día de nuestra vida y dándole a Él la gloria, la alabanza y las acciones de gracias por sus misericordias en nuestra vida. Póngase de acuerdo conmigo y tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, estamos agradecidos por la vida. Estamos agradecidos, Señor, que durante todos estos meses tú nos has guardado, tú nos has sostenido, tú nos has vivificado. Tú has sido nuestro proveedor, tú has sido nuestro ayudador. Queremos comenzar, Señor, acercándonos a tu presencia para agradecerte, porque a pesar de las adversidades, en medio de este tiempo de luto, de dolor, de debilidad, de enfermedad, tú has sido fiel y tú has mostrado tu misericordia. Tú has puesto un límite que el enemigo jamás puede traspasar. Tú has sido el consolador, el proveedor, el sanador, el ayudador para muchos, Señor. Y a través de tu palabra tú nos has enseñado a vivir escondidos en ti, a vivir dependiendo de ti. Padre, te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Lo que estamos en esta hora reunidos, Señor, invocando el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Te damos las gracias al reconocer tus favores, al reconocer tus bondades, tu provisión. A cuánta gente has movido alrededor nuestro para bendecirnos, para sostenernos. Te damos las gracias, Señor, por obrar en las circunstancias, en la adversidad, mostrando tu mano poderosa para poder librarnos, para poder guardarnos. Te damos las gracias, Señor, porque como tu pueblo, como tus hijos, aún habiendo enfrentado la pérdida de un familiar, de un esposo, de un padre, de un hermano, podemos experimentar la realidad de que tú eres nuestro consolador y que podemos entristecernos, pero no como el mundo, no como los que no tienen esperanza, sino sabiendo que la muerte de tu pueblo, de tus hijos, de tus santos, no solamente es estimada para ti, sino que también es ganancia para aquellos que mueren en la fe. Y esto, Señor, nos consuela, nos anima, nos fortalece. Y te damos las gracias porque aún en medio del tiempo de luto, donde muchos de nuestros hermanos, aún pastores, servidores, líderes de diferentes congregaciones han fallecido, sabemos, como está escrito en tu palabra, que el que cree en ti ha pasado de muerte a vida. Y que está únicamente en este tiempo, en tu presencia, como dice el apóstol Pablo, aguardando el día de la resurrección en el cual pueda ser revestido con un cuerpo inmortal. Padre Celestial, gracias te damos,
Porque a pesar de las adversidades, la incapacidad de pagar las deudas, la incapacidad de ser productivos y de poder vivir la vida de una manera normal o como estábamos acostumbrados, tú te has manifestado. Tu bondad ha sido una realidad. Tu fidelidad, tu gracia, Señor. Tú nos has sorprendido manifestándote en nuestra vida. Tú mereces la gloria y la alabanza, Señor, por guardar nuestra vida, por sostenernos. Y porque en medio de todas las circunstancias negativas, Señor, tú intervienes y tú te manifiestas a favor de tu pueblo, librando nuestras almas, trayendo la consolación, dando las nuevas fuerzas, abriendo puertas, abriendo caminos. Y Padre, ahora nos ponemos de acuerdo. En esta hora, Señor, venimos delante de ti para pedirte que tú continúes glorificando tu nombre, Señor. Que esta nación sea conocida, no solamente por llevar ese título que se puede aplicar a ti como nuestro Señor y Salvador, que sea conocida por los milagros, por tu poder manifestándose, por tu poder obrando, de manera que una iglesia poderosa se levante en medio de esta nación, que sea conocida por los milagros de protección como lo hiciste anteriormente con el huracán, Señor, que amenazaba a nuestra nación, desviando su curso. Padre, ahora nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos pidiéndote que tú, conforme a tu misericordia, sabiendo que te deleitas en hacer misericordia, obre, Señor, intervenga, Señor. Tú eres, Padre, el que tiene la respuesta. Tú tienes el dominio sobre los aires, sobre las tempestades, sobre las tormentas, sobre todo. Tú eres el Señor de la creación. Y a través de tu palabra podemos saber, Señor, que estas cosas están escritas y habrán de acontecer, pero podemos escondernos en ti y clamar por tu protección para tu pueblo, por tu protección para nuestros hijos, nuestra familia. Y ahora, Padre, nos ponemos de acuerdo y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que guardes a tu pueblo, a los que te temen, a los que te invocan. Sabemos, Señor, que la vida de los que creemos en ti, la vida de tus hijos está en tus manos y que no hay pérdida, aún en la muerte. Pero tú puedes glorificarte, Señor, obrando milagros de protección. Y tú puedes glorificarte, Padre, obrando milagros de provisión para aquellos que ya han perdido todo, a favor de aquellos que están sufriendo. Tú puedes, Señor, mover los corazones y las circunstancias para poder bendecir a tu pueblo y sacarlo adelante y que ellos puedan testificar de tus maravillas y darte a ti la gloria, proclamando tu bondad, Señor. Padre, clamamos a ti ahora en el nombre de Jesús. Señora, ahora que nos enfrentamos a este peligro, a esta catástrofe natural una vez más, como nación, como pueblo, clamamos a ti, Señor, que conforme a tu misericordia, tú intervengas y que tú te glorifiques, Señor, de manera que tu pueblo pueda ser guardado. Que los familiares de tu pueblo, Señor, sean guardados. Que todos aquellos por los cuales se está intercediendo este día, Señor, puedan ser librados de pérdida, puedan ser guardadas sus vidas de todo daño. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Podemos, si estamos conscientes, podemos ver, Señor, el sufrimiento, los daños que han sido causados. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te reveles a esta gente, que tú muevas a tu pueblo, muevas los corazones, que sea enviada la provisión a favor de esta gente, que sea enviada la palabra de esperanza, la palabra de vida, porque la pérdida material no es nada comparada con la pérdida espiritual. Se tuvo Dios llamando, haciendo una llamada de atención a través de las circunstancias a estas naciones, Señor, en Centroamérica, que sufren, a la gente que está padeciendo, reconociendo su incapacidad, su debilidad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Glorifícate en esta nación, glorifícate. Muestra, Señor, responde al clamor de tu iglesia, responde al clamor de tu pueblo. Asimismo, Padre, clamamos ahora en el nombre de Jesús, agradecido que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Que aunque esté escrito que habrán pestes, que habrán guerras, terremotos y que todo esto, Señor, tiene que cumplirse, sabemos que como pueblo tuyo podemos escondernos. Tú has guardado nuestra vida de la peste. Tú nos has librado, Señor. Tú has guardado nuestra alma. Tú nos has sostenido. Y sí, hay algunos de nuestros hermanos que han pasado por ese momento de dolor, de perder a un familiar, pero sabemos que tú eres el consolador y tú los has sostenido.
tú los has sustentado, tú los has bendecido. Pero ahora, Padre, puestos de acuerdo en este sentir, basados en este decreto nacional, como está escrito también en la palabra que reyes lo hicieron. Señor, nos ponemos de acuerdo en pedirte, Señor, que se continúen reduciendo los contagios, que sea tu mano poderosa manifestándose, que sea evidente, que sobrenaturalmente en El Salvador, Señor, por causa de una iglesia que clama tu misericordia, se muestra y que tú obras, guardando la vida de tus hijos, guardando la vida de tu pueblo, guardando la vida de aquellos por los cuales tus hijos clamamos, nuestros familiares o los vecinos o los amigos a quienes conocemos y a quienes podemos cubrir, Señor. Padre, clamamos a ti en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo con este sentir al cual creemos que tú has inclinado a nuestro señor presidente. Nos ponemos de acuerdo en clamar a ti por protección, por clamar a ti, por tu intervención y por tu manifestación. Y Señor, continuaremos dándote a ti la gloria y la alabanza, porque sabemos que en esta nación hay una iglesia que ha aprendido a clamar, a depender de ti, a buscar tu rostro. Y sabemos, Señor, que tú incluso has prometido responder antes de que clamemos y que conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia, no hemos sido consumidos. Para la gloria tuya, para la alabanza tuya, Señor, manifiéstate. Obra, Padre. Da gloria a tu nombre, guardando nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, hermanos, tíos, familiares en la familia extendida. Sé tú, Señor, guardando nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Padre, también yo te ruego que tú te glorifiques, obrando, Señor, de manera que puertas sean abiertas para poder producir los recursos, las finanzas, Señor, basados en tu palabra, pues tú has dicho, yo soy el que doy el poder para hacer las riquezas. Basados en tu palabra que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Señor, yo te ruego por el pueblo, por tu pueblo, por la iglesia, comenzando, Señor, por la iglesia Centro Cristiano de Fe. Te ruego, Señor, por las familias que le conforman. Que seas tú, Señor, abriendo puertas de bendición. Sé tú dando las ideas, la guianza, estableciendo contacto. Sé tú, Señor, ayudando a tu pueblo, a tus hijos para levantar negocios. Sé tú bendiciendo la obra de sus manos. Sé tú levantándolos para la gloria tuya. Manifestando, Señor, tu poder, tu respaldo. Y que cuando tu gracia está sobre alguien, es posible que pueda prosperar y levantarse en cualquier circunstancia. Y que como Isaac, que sembró en tiempo de sequía, pueda levantarse una cosecha sobreabundante, milagrosa, a favor de tu pueblo, de tus hijos, de los que te temen, de los que te honran, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo clamo por tu pueblo, que tu pueblo sea guardado, que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo sea liberado y que tu pueblo sea prosperado. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego también que en esta hora, al meditar en tu palabra, seas tú dando el entendimiento para que aquellos que puedan recibir esta palabra puedan venir delante de ti orando con entendimiento, orando de manera que reciban aquello por lo cual están pidiendo. En el nombre de Jesús, Padre, usa mi vida en esta hora para poder, a través de la meditación de tu palabra, edificar la fe de todos los oyentes y ser un canal de bendición, Señor. Y que cada uno de tus hijos pueda también ir y alumbrar en medio de las tinieblas a través de la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre. Gracias por la vida y gracias por todas tus bendiciones, por tu favor sobre nuestra vida. Gracias, gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Realmente, hermanos, tenemos que considerarnos de alguna manera bendecidos en el sentido de que, como mencionaba, el hecho de que el señor presidente declare otro día más de Día Nacional de Oración y que se enfoque en los peligros que enfrentamos, que considere la incapacidad aún de él como gobernante y de todos los organismos nacionales para poder manejarlos. Y tomando en cuenta que la iglesia no se puede congregar, el que él haya realizado este decreto ejecutivo es algo que tenemos que
que reconocer que es una bendición, porque no solamente convoca a la iglesia, pues como ya dije anteriormente, nosotros acostumbramos a hacerlo, aunque algunos necesitamos establecernos o fundarnos bien en la palabra para poder orar con entendimiento, pero el pedir la oración al pueblo, exhortar a la ciudadanía, exhortar a la población para unirse, para orar a las 7 de la noche y pedirle a Dios protección de los fenómenos meteorológicos y pedir que se detenga el incremento de los casos de contagio. Eso es algo realmente en lo cual yo descubro, Dios está detrás de este asunto, moviendo el corazón del rey. Y esto a mí me llevaba a historias en la Biblia donde los reyes de Israel hacían esto. Pero yo quiero comenzar mostrándole algunos principios en la palabra que para mí en lo particular es necesario que todo cristiano los tenga muy claros. Primero, quiero mostrarle a través de la escritura que Dios mismo llama a su pueblo a la oración en su trato con su pueblo, con Israel. Dios traía juicios, Dios permitía que enemigos se levantaran en contra de Israel, Dios permitía que aún catástrofes naturales afectaran a su pueblo como parte del dominio, del control de Dios, pero luego Dios llamaba a su pueblo a que en medio de ese ambiente de sufrimiento se arrepintieran. Este es un elemento muy importante que tenemos que agregarle al decreto legislativo. Esto es un elemento sumamente importante que tenemos que agregarle, hermanos pastores, cuando nosotros convocamos al pueblo a orar o cuando nosotros proclamamos, así como se ha hecho anteriormente, una oración por toda la nación. Hay que incluir el arrepentimiento, porque desde el punto de vista divino no es solamente orar. Orar pidiendo protección cualquiera lo puede hacer, pero Dios pone como condición el arrepentimiento. Joel capítulo 1 verso 13. Por causa de catástrofes naturales que el pueblo enfrentaba como parte de un juicio, de un trato de Dios con Israel, Dios mismo llamaba por medio de los profetas al pueblo a que se arrepintiera. En Joel capítulo 1 verso 13 dice así: ceñíos y lamentad, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, duerman en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Verso 14, proclamen ayuno, convoquen a asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. Un aspecto muy, pero muy importante que tenemos que entender es que cada historia o cada circunstancia o cada situación que se dio en la Biblia se dio bajo circunstancias específicas. Y Dios en su trato con Israel en el Antiguo Testamento, tratando con una nación teocrática, con su pueblo, revela los principios que son aplicables en nuestro trato ahora como iglesia. Pero como iglesia muchas veces a través de los pastores se da una instrucción que está no muy enfocada o no muy bien fundamentada en la Biblia, sino que se generaliza y entonces se hace la aplicación de los beneficios que le pertenecen al pueblo de Dios a todo el mundo, en lugar de aplicarlos a la iglesia propiamente, la protección a la iglesia. El que habita bajo el abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. El aplicar los beneficios al que le teme, al que clama. El aplicar beneficios a las personas sin que se arrepientan no es bíblico. El decir que simplemente por clamar a Dios cuando Dios mismo establece los principios. Y uno de los principios ligados a la oración es el arrepentimiento. Dios por medio del profeta Joel les dice: lamenten, sacerdotes, giman, duerman en silicio, porque es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El contexto aquí es de padecimiento, de hambre, de necesidad, porque habían plagas de langostas que habían consumido toda la cosecha y aún habían destruido las vides. Y por eso hay una expresión por ahí donde se les dice a los borrachos que giman porque ya no van a encontrar vino.
Y Dios se revela como aquel que puede restaurar lo que se comió la oruga, el revolotón, la langosta, porque hay una catástrofe natural aparentemente, pero de la cual Dios tiene todo el control, que ha venido como juicio por causa del pecado del pueblo. Y entonces Dios, por medio del profeta, los llama a que proclamen ayuno, los llama a que se humillen, los llama a que congreguen a los ancianos, a que convoquen la asamblea y a todos los moradores de la tierra a invitarlos a que vengan a la casa de Dios para clamar. No es solamente orar. Yo he tenido discrepancias con pastores amigos que me han dicho cosas como esta. Es que por causa de que los pastores no nos unimos en oración, Dios no bendice esta nación. Es que Dios no ha prometido que si los pastores nos unimos en oración, Dios va a bendecir a la nación. Nunca tal cosa usted la va a encontrar en la Biblia. Dios ha prometido bendecir, librar, guardar a aquel que le teme, a aquel que espera en él. Dios no ha prometido a ninguna nación, y usted no encuentra nada sobre esto en la palabra, excepto una interpretación incorrecta, de que si la iglesia de una nación ora, Dios va a bendecir a esa nación. Son aspectos que están fuera de lugar en la práctica, en la aplicación correcta de la oración. En el contexto de una nación teocrática, Dios le decía a su pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, giman, humíllense, duerman en silicio, clamen. Dios está tratando con su pueblo, no con cualquier pueblo. Y Dios está llamándolos al arrepentimiento. En el libro de Joel, en el capítulo 2, anticipando el juicio que Dios habrá de traer sobre toda la tierra, hablando del día de Jehová, el día de ira, el día de venganza, Joel capítulo 2, verso 1, dice, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Sabe usted que nosotros tenemos que aprender a proclamar al mundo inconverso, familiares, amigos, conocidos, que lo que estamos viviendo ahora solo es un anticipo de lo que viene sobre la tierra? Que los juicios o las circunstancias o catástrofes naturales, que las enfermedades, las guerras, las injusticias que estamos presenciando, padeciendo o experimentando ahora, solo son la antesala de lo que viene. De la misma manera, a través del profeta Joel, Dios anticipó que venía el día de Jehová, el día de venganza, el día de castigo. Y entonces en el verso 12, después de haber llamado a través del profeta la atención del pueblo a que proclamen que el día de juicio viene, en el verso 12 está escrito así: por eso pues ahora dice Jehová, no es Joel el que está diciéndolo, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Esto es lo que todo pastor debería estar predicando en esta nación y en cualquier nación. No es simplemente, hermanos, vecinos, oremos para que Dios nos guarde del virus. No, es conviértanse a Dios, vuélvase a Dios, arrepiéntase. Invoque al Señor con todo su corazón, reconozca su pecado, reconozca que ha vivido violando las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, ha vivido según su propio parecer, en su propia sabiduría, ha vivido sin tomar en cuenta a Dios. Arrepiéntase, pídale a Dios que lo guarde, pídale a Dios que lo proteja, y entonces sí se cumplen los principios espirituales que van a causar que Dios obre. En el verso 13, Dios, ampliando la idea por medio del profeta Joel, les dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Porque era una costumbre, particularmente del pueblo de Israel, que cuando se enfrentaban a un peligro o reconocían una situación de incapacidad humana, que ellos rompían sus ropas en señal de humillación, en señal de incapacidad. Y el Señor les dice, rasguen su corazón. No estén rompiendo sus vestidos, sino que rompan su corazón. Presenten su corazón humillado en esa condición de necesidad delante de mí. Y luego Dios insiste, y conviértanse a Jehová, vuestro Dios. Recuerde, en el contexto de una nación
teocrática. Conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. Mire, no es un asunto de que Dios tenga misericordia. Él la tiene todos los días. Él la renueva. Él es grande en misericordia, como dice a continuación, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entendamos que Dios en su trato con su pueblo que lo había abandonado para irse tras otros dioses, quebrantando sus leyes, sus mandamientos, están enfrentando la derrota, el hambre, la necesidad, están enfrentando opresión. Y eso fue un ciclo que se repitió muchísimas veces con el pueblo de Israel. Pero Dios llamaba al pueblo, a su pueblo, al arrepentimiento. Cualquiera que fueran las circunstancias que ellos pudieran estar enfrentando, enemigos numerosos, circunstancias naturales, esclavitud, opresión, incluso que hubieran situaciones como sequía, Dios llamaba al pueblo a arrepentirse y a orar. Así que, amados pastores, comencemos por instruir a la gente. No se trata solamente de orar. Aplaudo la decisión del señor presidente de exhortar a la población a la oración, pero le agrego, no solamente es un asunto de orar, es un asunto de humillarse delante del Dios Todopoderoso, reconociendo la maldad, reconociendo el pecado y convirtiéndose. Ese es un principio sumamente importante que tenemos que proclamar y que yo espero que los pastores que escuchen este mensaje lo reciban, lo escudriñen y que puedan fundamentar de esa manera al pueblo que pastorean. Porque ya por mucho tiempo, por muchos años, simplemente se ha dicho, oremos, oremos. Pero si no hay un cambio de corazón y si nuestra oración se está extendiendo hacia gente que no es temerosa de Dios, y pensamos que estamos intercediendo correctamente, nuestras oraciones no van a tener respuesta. Nosotros podemos examinar la historia de Nínive con el profeta Jonás, en el libro de Jonás, para poder descubrir, hermanos, que estos principios están repetidos en la Biblia. Así que vamos a ir a Jonás capítulo 3 y yo comienzo a leer desde el verso 3, habiendo ya pasado los capítulos 1 y 2, donde se registró la desobediencia de Jonás y las consecuencias de su desobediencia, teniendo que estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ya en Jonás capítulo 3, verso 3, Jonás es reorientado por Dios para que vaya a predicar, a anunciar juicio, y dice así la palabra de Dios. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Para darnos una idea, nosotros no necesitamos ni un día para llegar desde aquí a Santa Tecla, desde Mexicanos a Santa Tecla, de Mexicanos a Soyapango. Llegaríamos en la mitad del día, en unas 3 horas probablemente. Ahora piense usted, una ciudad de 3 días de camino, desde un extremo de la ciudad hasta otra, 3 días de camino. Imagínese hasta dónde usted podría llegar caminando 3 días, así de grande era Nínive. Probablemente estamos hablando de otro departamento. Ir de aquí quizás hasta Santana o hasta Huachapán, 3 días de camino. Era una ciudad grande en extremo. Y dice que Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora la historia está desarrollándose en un ambiente totalmente diferente. Nínive no era parte del pueblo de Dios, era parte de los enemigos de Dios. Y Dios trae un juicio, pero como Dios realmente se deleita en hacer misericordia, Él es grande en misericordia, Dios advierte del juicio a esta nación enviando al profeta. Así que es necesario un mensajero. Es importante que nosotros, tanto como pastores o ministros de la palabra, como creyentes, sepamos esto. No es un asunto solamente de orar. Se necesita predicar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo tengo pastores amigos en el país, pastores amigos fuera del país, que creen que si nosotros oramos por la nación, Dios va a bendecir a la nación. Yo no encuentro bases en la Biblia para eso. La conversión está basada en la predicación de la palabra. La fe viene por el oír la palabra. La conversión de las personas es una decisión personal, individual. El arrepentimiento no le corresponde a Dios ejecutarlo. Dios por su espíritu nos llama. Dios por su espíritu nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero no podemos pedirle a Dios que Él cause que la gente se arrepienta. No podemos pedirle a Dios que Él haga que la gente se convierta. Dios dice conviértanse. Dios dice arrepiéntanse. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra, anunciar el juicio, anunciar el reino, anunciar perdón de pecados, anunciar la salvación, levantar el nombre de Jesús, y de la gente depende recibir el mensaje. A nosotros lo que nos corresponde es interceder para que Dios por su espíritu obre en el corazón, pero a las personas les corresponde reaccionar recibiendo la palabra. Así que vemos la necesidad de un mensajero que tiene un mensaje de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros prediquemos la palabra. No simplemente mensajes motivacionales, mensajes que hagan que la gente tenga ánimo. No, mensajes que contienen la palabra de Dios. Jonás se fue a Nínive conforme a la palabra y fue a predicar la palabra. Así que Jonás estaba predicando el juicio. Estaba predicando que Nínive iba a ser destruida. Y los hombres de Nínive le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Había un mensaje que venía de Dios y ellos lo recibieron. Ellos creían que era un mensaje de Dios. Es interesante para mí porque ellos no estaban viendo ningún peligro venir. Ellos estaban viviendo en una condición normal, desarrollando todas sus actividades. Pero aparece un hombre que dice que es profeta de Dios, diciendo que Dios va a destruir a Nínive, y ellos lo creen. La gente debe de creer. Nosotros tenemos que predicar, no solamente orar. Tenemos que anunciarle a la gente que los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor, las catástrofes naturales, la guerra de los países actualmente, las enfermedades, los terremotos y todas las cosas están escritas. Mateo 24, Mateo 25, son señales antes del fin. Y que posteriormente lo que viene es un incremento de la maldad, de la corrupción. Existe lo que se llama el plan para el nuevo orden mundial. Existen gobiernos y alianzas que están enfocadas en desarrollar nuevos programas de estudio, programas educativos, promover la corrupción, la inmoralidad. Todo eso es lo que viene, eso es inevitable. Está escrito en la palabra. Es parte del cumplimiento de la palabra relacionada con la decadencia y la inmoralidad de los humanos para que se rebalse la copa y los juicios de Dios vengan. Necesitamos anunciarle a la gente que juicios mayores que lo que estamos viviendo vienen. Necesitamos que la gente llegue a comprender
que lo que estamos viviendo es el cumplimiento de la palabra y que como cristianos aprendemos a vivir escondidos en el Señor. Así que se necesitan mensajeros y se necesita un mensaje de Dios. En este caso, el mensaje de Dios es juicio. Ahora nuestro mensaje es que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Nuestro mensaje es, el rey viene, el reino va a ser establecido. Nuestro mensaje debe de ser que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Nuestro mensaje debe de ser, tinieblas cubrirán la tierra, pero la luz de Dios va a amanecer, va a ser vista sobre su pueblo. Así que se necesitan mensajeros, se necesita el mensaje de Dios y la gente es la que tiene que tomar la decisión de creer la palabra o no creerla. En este caso, la gente creyó el mensaje. Creyeron a Dios, dice el verso 5. O sea, creyeron que era un mensaje de Dios. Su responsabilidad es anunciar a otros la palabra. Que crean o no crean, esa es decisión de ellos. Y como una reacción de fe, como una reacción al mensaje, dice el verso 5, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es lo que sucede cuando la gente cree. Pero si nosotros como pastores, y ha sucedido, simplemente enfocamos a la gente, ore, querido vecino, le pedimos, haga esta oración, que Dios lo guarde. Pero no le hablamos a la gente de humillarse, no le hablamos a la gente de arrepentirse. Estamos fallando en la proclamación del mensaje. Dice la palabra en el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Mire qué interesante, hermano, el verso 6. Porque los detalles nos revelan el impacto que causó que el rey escuchara el mensaje de Dios. El rey escuchó el mensaje, pero el rey reaccionó ante el mensaje. ¿Qué es lo que hizo? Se levantó de su silla, abandonó su posición de rey, reconoció que era un humano. Delante de Dios era un hombre más, otro incapaz, que está sin poder enfrentar las circunstancias. Él reconoció que él no podía manejar las circunstancias. Él se levanta de su silla, se levanta de su trono, se despoja de su vestido, se quita sus vestiduras reales. Esto nos habla acerca de su humillación o de su primer acto de humillación, reconociendo que él simplemente era un hombre. No era a quien le pertenecía el trono ni aquel que se vestía de ropas reales. Y se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. Y hace proclamar y anunciar en Nínive el mandato de que los bueyes y las ovejas, los hombres y los animales, que no coman nada ni beban nada. El mandato del rey, al igual que como sucede ahora, no como un mandato, no como una orden, sino como un decreto, fue mucho más allá. Dio la orden el rey de que ni los hombres ni los animales comieran ni bebieran y que clamaran a Dios fuertemente y que se convirtieran de su mal camino, de la rapiña que había en sus manos. Porque el rey tenía una expectativa, una esperanza, que Dios se arrepintiera y que no enviara el juicio. Esto es lo que sucede cuando el mensaje se envía de la manera correcta. Nuestro presidente ha hecho una parte. A nosotros como ministros de la palabra nos corresponde la otra. Hacerle saber a la gente que no basta solamente con orar. No es solamente, oh Dios de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia y guárdanos. No, es el arrepentimiento, el fundamento para poder acercarse a Dios. Es la humillación de decir, Señor, he vivido lejos de ti, no he vivido de acuerdo a tu palabra. Soy un pecador, pero ahora me vuelvo a ti, me humillo, me rindo a ti. Clamo por tu misericordia manifestándose en mi vida. Clamo a ti por tu protección y por tu ayuda.
Verso 8 es bien claro cuando dice que el rey ordena que se cubran de cilicio, la manera en que los judíos acostumbraban a comportarse como una muestra de humildad. El cilicio eran telas ásperas que ellos se colocaban encima como una forma de mortificarse. Ellos se echaban ceniza, como dice que el rey lo hizo, se sentó sobre ceniza. Ellos acostumbraban a echarse ceniza o cabeza o polvo sobre sus cabezas, como los reyes de Israel, como David lo hizo, como una forma de identificarse y decir somos polvo, somos del polvo, somos de tierra, no somos nada. Son acciones simbólicas que tienen la intención de mostrar la humillación. El rey está ordenándole al pueblo que se humillen delante del Dios de Israel, que ayunen ellos y los animales, que se cubran de cilicio, símbolo de su humillación, y que clamen a Dios fuertemente. No una oracioncita superficial, no una oración de 10, 15 segundos. Clamar a Dios, volverse a Dios. Y luego lo más importante, el principio en el que estoy tratando de poner énfasis, conviértase cada uno de su mal camino. Amados pastores, no basta con invitar a la gente a que oren. Es necesario hacerles entender que el convertirse tiene que ver con volverse a Dios, con arrepentirse del estilo de vida en el cual han permanecido y tomar un cambio fundamentado en el temor a Dios, en los mandamientos de Dios, y entonces sí se puede tener la expectativa de que Dios obre. Todos conocemos el final de este libro, de esta historia. Debido a esta decisión del rey, debido a este decreto real, debido a que este rey hizo algo mayor todavía que lo que nuestro presidente ha hecho, él hizo un decreto real donde ordenó la oración, el ayuno y la conversión. Debido a esto, Dios detuvo el juicio que había determinado que vendría sobre este pueblo, sobre esta gran ciudad, y la ciudad fue librada. Entonces nosotros podemos sustentar en base a la palabra que Dios mismo es el que llama al pueblo a volverse, a arrepentirse, a humillarse, porque Dios quiere un cambio de corazón. Dios quiere guardar, Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar, Dios quiere levantar a aquellos que le temen, a los que dependen de Él. Dios no va a bendecir a toda una nación solo porque haya un grupo que se arrepiente. Dios bendice a los que se humillan. Dios exalta a los que se humillan, a los que le creen, a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Ese principio se ha perdido. Muchos pastores, a través de una interpretación incorrecta de la palabra, prometen o aseguran la bendición sobre una nación en base a la intercesión del pueblo. Tengo pastores americanos, amigos, que me dicen, estamos orando mucho por los Estados Unidos, por una conversión nacional. Jesús dijo que el camino de la perdición era ancho y que de la salvación era angosta. La palabra dice que no es de todos la fe. Y no hay bases en la Biblia para sostener que solo porque la iglesia o los líderes nos pongamos de acuerdo en clamar, la nación se va a convertir. Es todo lo contrario. Si una nación se vuelve a Dios, entonces Dios va a bendecirlos. Así que tenemos que entender este asunto. Podemos continuar erróneamente intercediendo por una nación y que Dios bendiga a una nación, aunque no hay bases en la Biblia. Lo bíblico es orar por los gobernantes para que tomen decisiones correctas, para que sean inclinados hacia la justicia, hacia la verdad. Orar por las autoridades para que descubran los ilícitos, los delitos, la maldad y castiguen a los malos. Podemos orar por las autoridades y debemos hacerlo. Pero orar por una nación y esperar que se convierta toda la nación, no encuentro bases. Jesús no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron. Es parte de una falsa enseñanza
del apostolado moderno. En la Biblia no encontramos eso. En la Biblia lo que encontramos es que Dios llama a su pueblo, que era una nación teocrática, a que se volvieran a Él. Y no solamente a orar, sino a que se convirtieran y a que se arrepintieran. En la Biblia lo que encontramos es que Dios bendice a aquel que se vuelve, a aquel que se humilla. No es que si la iglesia se pone de acuerdo y ora, Dios va a bendecir a toda la nación. Dios va a levantar a esta nación como una nación próspera, rica, caminando en libertad, por causa de que los pastores o la iglesia estamos orando. No, el trato de Dios es personal. Entonces yo veo en la palabra que los principios espirituales son claros. No basta solo con orar. El arrepentimiento es indispensable. El humillarse delante de Dios, el apartarse del mal. Y esto es algo que, pastores, tenemos que proclamar. No le diga a la gente que oren, que le pidan a Dios protección. Guíe a la gente, enséñele a la gente, vuelva hacia Dios. Arrepiéntase de su maldad, invoque al Señor para que lo guarde, para que le bendiga, para que le prospere sobre la base del arrepentimiento. Enséñele a la gente que ellos son responsables de sus actos y que no se trata únicamente de orar. Es necesario que estemos claros con estos principios espirituales. La intercesión de los líderes solo cubre al pueblo que presiden. Y es un principio que lo encontramos en la Biblia. Jesús oró por sus discípulos. Jesús dijo, yo no te pido por el mundo. Como pastores, somos responsables y podemos cubrir a las familias que pastoreamos. Podemos cubrir a las familias que conocemos. ¿Cómo puedo yo cubrir a los que no conozco? ¿Cómo puedo yo cubrir a aquellos que tal vez conozco, pero están en desobediencia a la palabra? ¿Cómo puedo yo interceder por el poder de Dios y el favor de Dios sobre aquellos que no creen o que rechazan la autoridad de la palabra? Mi única intercesión podría ser, Señor, guarda sus vidas, que el enemigo no los destruya y que tu Espíritu Santo se revele para que les pueda hacer ver el camino en el que van. Pero orar por bendición, orar por restauración, orar por prosperidad, orar por salud, orar por protección sobre gente que yo no conozco, sería una oración hueca. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Orar por toda la nación, que Dios bendiga a la nación. Que Dios bendiga a los 260 y no sé cuántos municipios. Que Dios llene con su presencia las calles. Dios revela claramente la manera de ser liberados. Y esos principios se repiten. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 13, dice así. Dios habló así en el pacto que hizo con Salomón. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, sequía. Dios tiene el poder de cerrar los cielos. Y Dios llama la atención del mundo, de los pueblos cuando hay sequía. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Recientemente supimos, y es un fenómeno en algunas naciones allá en África, que las plagas de langosta se levantan, destruyen las cosechas. Hasta el día de hoy esa es una realidad. Y Dios dice, si yo mandare a la langosta, porque no hay nada que suceda si no es que Dios lo permite, si no es que Dios lo ordena, si no es que Dios lo manda. Entonces Dios dice, y si yo mando a la langosta que consuma la tierra, o si yo enviare pestilencia, pestilencia es plaga, es una enfermedad contagiosa. Y Dios dice, si enviare pestilencia a mi pueblo, en el contexto de su trato con el pueblo, juicios, castigos, consecuencia de su pecado. El famoso texto de 2 de Crónicas 7:14 mal interpretado y aplicado como un fundamento para decir que hay bendición para toda una nación si la iglesia ora. ¿Cuál es lo correcto? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillación es la primera clave. Y oraren y buscar en mi rostro. Es necesario clamar a Dios. Es necesario invocar el nombre de Jesús. Es necesario en oración venir y exponer nuestra necesidad, nuestra petición delante de Dios. Humillados reconociendo nuestra incapacidad. Esto es lo que el señor presidente ha cubierto a través del decreto.
Yo veo a un hombre humillado delante de Dios, reconociendo su incapacidad como presidente, reconociendo la incapacidad de todos los organismos, de todos los ministerios del Estado y convocando al pueblo a orar. Pero lo que hace falta es lo último. Y Dios lo dice, Dios lo coloca en el orden correcto y se convirtieren de sus malos caminos. Son 3 condiciones, no es solamente orar. La gente puede orar sin humillarse. La gente puede orar sin convertirse de sus malos caminos. Pero Dios dice que son 3 condiciones, humillarse, orar y convertirse, apartarse del mal. Y allí Dios promete, yo oiré desde los cielos. Voy a perdonar sus pecados, no los pecados de todo el mundo, sino de los que se conviertan, de los que se humillan y de los que buscan su rostro. No en los pecados de toda la nación. Y sanaré su tierra, la tierra de los que se han humillado, han orado y se han convertido. Podemos aplicarlo para finalizar de una manera personal o individual, como iglesia, como hijos de Dios. Todos nosotros tenemos que saber, no basta solamente con orar. Dios conoce el corazón. Dios conoce la maldad. Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Dios conoce todo aquello que queremos que permanezca escondido, oculto. Dios lo sabe todo. Y Él llama a su pueblo a convertirse, a apartarse de su maldad. Y como cristianos sepamos que esta es muchas veces la razón por la cual no recibimos respuesta. Porque estamos orando, pero realmente no estamos humillados delante de Dios. Porque estamos orando, pero no nos hemos convertido de nuestros malos caminos. Son 3 condiciones para poder experimentar la liberación, la bendición, la victoria, la restauración. Son 3 condiciones. Y ahora, hermanos, aprendamos a compartirlo de igual manera con el mundo. No es solamente orar. Dígale a la gente que Dios está esperando, que le entreguen su corazón, que se rindan, que renuncien a la impiedad, que renuncien a lo oculto, a lo vergonzoso, que se conviertan de su maldad, que invoquen su nombre, que se humillen delante de Dios estableciendo el inicio de una nueva vida y entonces sí pueden